Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa a un amigo, coproductor de consulta participativa ya desde nuestros inicios, hace unos 5 años y medio, y un profesional dedicado a una rama, si así se quiere decir, de solución de problemas de salud, específicamente a nivel auditivo, y también formador y educador. Le damos la bienvenida a Carlos Torres Cleirés, quien es parte de este programa. Bienvenido a su casa, licenciado. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muchas gracias por esta oportunidad de nuevo de poderme comunicar con todos los telespectadores del programa Consulta Participativa. Y en efecto, sí, me siento parte de este programa. Incluso en pandemia tuvimos la ocasión de poder estrenar un nuevo medio o una nueva forma de comunicación como es el Zoom en tu programa. Y me alegra el que, aunque no estamos en post-pandemia, sino en pandemia escondida, lo que podamos comunicar acerca de la salud del oído. Bien, Carlos, como decía, tú eres profesional de la audiología, eres audiólogo, pero también estás formando personas jóvenes, profesionales dentro de la audiología, y veo que tienes unos entrenamientos, unos cursos llenos, siempre que ando hurgando por ahí, veo que estás ocupado, siempre lleno con las personas que quieren, pues, aprender sobre audiología. Y mi pregunta es casi jocosa: ¿y cómo es que tú estás formando competencia? En realidad, tú sabes que dicen que las canas se facturan. Cuando alguien dice que las canas se facturan, pretendemos decir que las canas son lo que son la experiencia, ¿no? Y disculpen porque está pasando una ambulancia cerca de aquí. Una ambulancia que da una contaminación acústica y sonora. Bueno, dicen que sabe más el perro por viejo que por perro. Y sin embargo, toda la vida me ha encantado la docencia, toda la vida me ha gustado el poder transmitir los conocimientos, entre otras cosas porque cuando uno cumple 58 años, y tú sabes de lo que yo me refiero, uno tiene que empezar a dejar ciertos legados. A mí me ocurre esto que estar dando clases y capacitando personas. En el caso de la audiología y en el caso de República Dominicana, esto cobra una relevancia aún mayor. Y fíjate, Ricardo, resulta que hace ya 21 años que llegué a este país. Mi hija apenas tenía meses, no había cumplido un año. Y mira lo que son las cosas de la vida. Ahora mi hija trabaja con nosotros acá en el país, se vino desde España, una vez se egresó también como audióloga protésica y ha venido a ayudarnos aquí. Es decir, prácticamente su vida ha sido también el mismo tiempo que yo estuve acá. Y formar competencia, no, formar profesionales. Al final, transmitir conocimientos no quiere decir que todo el mundo los sepa aprovechar de la misma forma. Pero si hay una misión, salvar de la sordera a la gente, cortar la sordera y la sordomudez desde el nacimiento. Y de eso sí que estamos muy orgullosos de estar poniendo nuestro grano de arena. Sí, Carlos, tienes razón. Los años y las experiencias vividas en la profesión, pues te hacen querer formar, porque se piensa en la continuidad del servicio, en la continuidad de la ayuda al que demanda atención con respecto a la audición. Pero, Carlos, en cuanto a la audiología se refiere, tenemos entendido que hay varios tipos
de estudios que se hacen para detectar deficiencia en la capacidad de escuchar de las personas. ¿Cuáles son estos procedimientos, esos estudios que se hacen para determinar la insuficiencia auditiva? Qué buena pregunta. Tenemos que dividir entre los estudios audiológicos, estudios auditivos que se hacen a los niños, ahora entenderemos qué quiero decir, de los estudios auditivos o audiológicos que hacemos a los adultos y al adulto mayor. En el caso de los niños, también hay que saber distinguir entre el neonato o el menor de 1 año, que tiene un tamaño y un desarrollo, del que tiene ya más de 1 año hasta casi la adolescencia, en el que estamos hablando de otro desarrollo cognitivo. Estábamos hablando de que hay estudios audiológicos objetivos que son propios para, sobre todo, niños o personas que no colaboran. Y en este tipo de estudios hay uno llamado emisiones otoacústicas, OEA, el cual permite saber de un modo muy rápido si el bebé tiene el nervio auditivo vivo o lo tiene con dificultades. Hay otro llamado timpanometría, que me permite saber funcionalmente cómo está el oído externo, la oreja y el canal y el tímpano, y el oído medio. Es muy rápido y muy fiable. Y otro, llamado potenciales evocados auditivos, que sería algo así como un electroencefalograma auditivo, que nos indica si el sonido que entró por aquí llegó al cerebro. Con esto podemos hacer un panorama bastante claro de lo que puede oír un niño. Pero cuando hablamos de adultos, de nosotros, o ya de adultos mayores, el estudio más habitual es la audiometría, el estudio que te mide qué cantidad de sonidos oyes y qué calidad de sonidos oyes. Luego hay otros más específicos como la logoaudiometría, por ejemplo, para deducir no lo que oyes, sino lo que comprendes. Entiendan que no es lo mismo oír que entender. No es lo mismo que ustedes ahora me oigan así, aparentemente bien, a pesar de la conexión, que ustedes me oigan de este forma, porque ahora me oyen pero no me entienden. Les decía que me oye, pero no me entienden. Y este es el fenómeno que le pasa a gente mayor, que pierden un determinado tipo de sonido, y este estudio llamado logoaudiometría nos permite saber cuánta o qué porcentaje de palabras deja de escuchar o no comprende para, cuando le corregimos, poder estar en una vida normal. Y luego, repito, hay gente, por ejemplo, que tiene tinnitus, Ricardo, es decir, el pitido o zumbido en el oído, que eso es algo muy molesto y a quien debemos enseñar al paciente a convivir, para el cual tenemos otro estudio llamado acufenometría. Esto sería la batería básica. Hay más, pero esto más o menos sería el conjunto de estudios audiológicos. Esto, Carlos, esto es lo mismo que la audiometría tonal, la audiometría liminar o de umbral. O sea, es más o menos la misma audiometría. Sí, digamos que yo les he hablado de diferentes estudios, tanto objetivos como subjetivos. El estudio más común es la audiometría tonal liminar, es el más común, es el más habitual a la hora de realizarse, pero para nosotros es tan común que, aunque nos da una fotografía de lo que oye la persona según ella nos declara, ¿de acuerdo? Te decía, Carlos, que en esto de la audiometría de adultos, me nace la inquietud. ¿Por qué se comienza a perder la audición a partir de los 50 años? Fíjate, Ricardo, los humanos genéticamente estamos diseñados todavía para tener los 5 sentidos más o menos funcionando bien durante 50 años. A partir de los 50 años todo se cae. Todo y sin excepción. Poco a poco, pero se cae. Los humanos, digamos, conservamos aceptablemente el olfato, el gusto, el tacto y la vista y el oído, porque hace 50, 60, 70 años atrás la gente se moría con 50 años. De modo que en toda la vida útil, digamos, que había antiguamente, cuando la sanidad no era como ahora, cuando ¿cómo se llama esto?
cuando el sentido común no era el mismo, ¿no? Cuando había guerras. A los 50 años, repito, ya la esperanza de vida empezaba a caer, hasta el punto de que con 50 o 60 años, con 60 años eras no mayor, eras muy viejo. Hoy en día, supongo que estarás de acuerdo que los 60 son los nuevos 40. Actualmente los 60 años son los nuevos 40, así de simple, igual que los 70 son los nuevos 50. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque físicamente, estéticamente, nos conservamos mucho mejor quizá que nuestros abuelos a esa edad, en cambio los 5 sentidos siguen cayendo. A partir de los 50 el ser humano no ha evolucionado tanto y las células del oído se han ido deteriorando lamentablemente, no a los 50, ya desde los 45 años. Y hay un motivo, Ricardo, y es que vivimos en un mundo ruidoso, en un mundo bulloso. La gente abusa de los auriculares, la gente abusa de medicamentos que no debiera, la gente abusa de las bocinas, hay ruido, hay motores, hay aviones. Todo esto desgasta prematuramente el oído, cosa que a nuestros papis o abuelos no les pasó, porque su infancia no tenía aviones, ni había tantos carros, ni había tantas bocinas, ni tantos colmadones, ¿de acuerdo? ¿Esto qué provoca? Que aunque es una bendición en estos momentos poder llegar a los 70, 80 años, algunos a 90, en cambio es una maldición si a partir de los 50 la audición decae. Porque qué vida es estar 30 años de tu vida con un deterioro cognitivo rápido por culpa de no escuchar bien, porque tú te crees y te sientes joven. Fíjense cómo yo llevo lentes. El no llevarlos no me convierte en ciego. El no llevarlos me convierte en tonto, Ricardo. ¿Y por qué me convierte en tonto? Porque ahora mismo yo a ti te veo borroso, desenfocado, y ahora te veo nítido, perfecto. Por tanto, ahora mi desarrollo cognitivo continúa bien o desenfocado. Exactamente lo mismo pasa con el oído. Si a partir de los 45 o 50 años hay sonidos que dejamos de oír, hay sonidos que ya prácticamente no percibimos y entonces nos cuesta comprender, sobre todo si hay ruido, es el momento de dar el paso y de levantar una lanza a favor de que la gente corrija la audición después de evaluarla. Y no quedarte siendo fíjate, un viejoven. Yo prefiero ser un viegenial. ¿Entiendes? Sí. Yo me considero un viegenial. Pero ser un viejoven, ¿de acuerdo? Es el que tiene aspecto de joven, pero realmente está viejo. Pero viejo, ¿sabes por qué? No de mente, no de edad. Viejo porque no tiene el mismo estímulo neuronal, no tiene los mismos estímulos que le llegan a través de la audición y, por tanto, envejece prematuramente. Y eso es lo que podemos evitar precisamente gracias al audiólogo. Carlos, precisamente después que tú bien señalas y describes el asunto de la edad con respecto a los oídos, los ojos, a los órganos del cuerpo que comienzan y entran en proceso de madurez y envejecimiento, ¿dónde acudir? ¿Dónde una persona de 50 años que padece ya otras patologías, por lo regular la diabetes o hipertensión, dónde acudir primero para determinar cuando la falta, la insuficiencia de audición puede estar provocada por una patología, por otra enfermedad? ¿Dónde acudir primero? ¿Al audiólogo o al otorrinolaringólogo? Bien, muy buena pregunta. Pues va a depender siempre de dónde esté ubicada la persona. Y me explico mejor. Resulta que si tú vives en una zona o región en donde no hay audiólogo y no hay otorrino, a ti te toca desplazarte y pasar primero, obviamente, por el médico general o el médico que esté en el pueblo o en la población. Todavía hay zonas en República Dominicana donde hay pocos otorrinos que lleguen hasta allí. Si alguien está hablando de una urbe,
de una ciudad como Santo Domingo, Santiago, incluso Higüey, o incluso Romana o San Cristóbal, sin menospreciar a ninguna otra. En estas ciudades ya hay pediatra en el caso de niños, hay médicos generales en el caso de adultos, pero también, obviamente, otorrinos y audiólogos. Si alguien nota que tiene una falta de audición o empieza a confundir las palabras, si es niño tiene que ir al pediatra para que éste lo encamine, pero si es un adulto puede ir o debe ir al otorrino, que al final es quien va a decidir el otorrino, si le medica para ayudarle, si le opera, si le hace cirugía o si le recomienda aparatos auditivos. Pero fíjense que todavía hay una cantidad importante de otorrinos, porque el otorrino es un especialista de élite, de verdad, y tenemos muy buenos en República Dominicana y muy buenas, que no todos evalúan la audición. Hay muchos otorrinos que por una saturación de trabajo o simplemente por una especialización prefieren confiar en el audiólogo, que es quien hace los estudios auditivos y en combinación con el otorrino se define cuál es la solución más adecuada, si va a ser audiológica, si va a ser protésica. Porque el audiólogo ni medica ni opera. Nosotros contribuimos en el diagnóstico de la audición y en la corrección auditiva. Porque la corrección auditiva, créeme Ricardo, es una ciencia y unos estudios de verdad que no terminan jamás. De la misma forma que un celular, ¿verdad? Que un celular cada 2 años tiene una tecnología que ha sido superado totalmente. En el caso de aparatos auditivos es exactamente igual. Cada 6 meses hay novedades y es necesario estar súper actualizado para dar al paciente lo que necesita en todo momento. Así que acudan al otorrino, que acudan al médico general o al pediatra si no hay otorrino, que acudan al audiólogo, porque en todo caso el audiólogo puede derivar también al otorrino. Licenciado, hay una pregunta de un amigo televidente que pregunta, ¿es el profesional de la audiología, el audiólogo, el otorrino lo que es el optómetra al profesional de la salud de los ojos? Esto, después de la pausa. Podría ser que sí. El optómetra, en verdad el óptico optometrista, porque habría que decir óptico optometrista, es al oftalmólogo, ¿de acuerdo? Lo que el audiólogo y audiólogo protésico es al otorrino. Solo que fíjense que en el caso de otorrino, fíjate qué interesante pregunta acabas de hacer. El oftalmólogo claramente mira todo lo que tiene con la vista y la vista. El otorrino hay subespecialistas o hiperespecialistas en oto, es decir, en audición. Hay otros que son rino, especialistas en nariz, y otros que son laring, que son especialistas en laringe o garganta. Eso quiere decir que no todos los otorrinos se han subespecializado en la parte auditiva u otológica, ¿de acuerdo? Es por eso que el audiólogo sí está focalizado en la audición como recuperación del sentido de la audición. El audiólogo, nosotros, por ejemplo, no sacamos tapones de cerumen. Nosotros no medicamos si hay una infección en el oído. Pero sí colaboramos con el médico otorrino si hay que resolver la parte auditiva o audiológica. Recuerda que el sentido de la audición es el que permite hablar. El sentido de la audición es el que te da el lenguaje. El sentido de la audición es el que te da las alertas para que no te choque un camión. El sentido de la audición es el que te da las emociones por la música. Usted explica del aprendizaje, el aprender a hablar. Si entonces realmente es la audición el motor del lenguaje y si todas las deficiencias auditivas adquiridas tienen solución. En efecto, la audición es
la espita es la semilla que ayuda de modo definitivo a desarrollar el lenguaje. Los humanos nacemos con un disco duro llamado cerebro vacío de palabras, vacío de sonidos. Somos nosotros los que a lo largo del aprendizaje los vamos almacenando. Esto lo convertimos en palabras, las palabras en lenguaje y el lenguaje en comunicación. Cuando no hay audición, puede haber comunicación, pero desde luego no habla ni lenguaje. Y con respecto a si todas las pérdidas auditivas tienen solución o tienen cura, la respuesta es, mírenme bien, sí, todas tienen solución. Lo que es importante entender en qué medida es esa solución. Una pérdida auditiva leve, una pérdida auditiva moderada, una pérdida auditiva severa, incluso profunda, con los dispositivos de ayuda auditiva OTICON que ya tenemos en República Dominicana, todos ellos tienen solución entre un 100% y diríamos un 30%. Y alguien dirá, wow, un 30%, qué poco. Pues fíjate el ejemplo este que voy a poner ahora, Ricardo. Imagínate que estás ciego y que tienes posibilidad de tú o tu papá o a tu mujer o a tu hijo conseguir darle un 30%. ¿Qué preferirías? Que tuviera un 30% de visión antes que quedarse sin ver, antes que quedarse sin comunicación a través de este sentido. En la audición ocurre lo mismo. Es moderadas, severas, incluso profundas. Podemos ayudar a que la comunicación mejore hasta mínimo un 50% más, comunicación, y la audición puede recuperarse en un porcentaje altísimo, si el paciente también nos hace caso y quiere aprender. Pero ahora voy a algo más fuerte. Si la pérdida auditiva es profunda o está el oído muerto, esto se llama cofosis, hay soluciones llamadas implante coclear, de las cuales las disponemos también en la audioaudiología, y hay ya varios otólogos en República Dominicana en la capacidad y en el deseo de poder también ponerlos a los pacientes que quieran recuperar la audición en caso de sordera absoluta y total. Eso es posible y a tu pregunta es que sí, realmente sí se puede resolver. De hecho, hay una frase que yo digo siempre y es que hoy en día el oír es un derecho y es un deber. Y de hecho la sordera, pues tolerarla es inmoral. Escúchame bien, es inmoral. Es más, debería ser ilegal que todavía siguiéramos permitiendo que haya gente con pérdida auditiva. Debería ser ilegal, porque tiene solución. Y la solución es económica y de profesionales. Hay profesionales, hay producto. Entonces, si es solo económica, salvemos a este país de personas que no pueden producir o que no pueden repartir sus conocimientos por culpa de no oír bien. Esta es mi cruzada. Y agradezco mucho a tu programa por hacer o tener la oportunidad de hacérselo llegar también a que la gente dé el paso para resolver. Licenciado, las hipoacusias. Es famoso que, como usted dice, la edad a partir de los 50 años, pero ¿cómo en el caso de los padres pueden notar que un joven, un niño de 10, 11, 12 años está teniendo problemas de audición? Bien. Fíjate que pusiste un listón en los adolescentes o preadolescentes de entre los 10, 12 años, que es una edad muy concreta. Yo tengo que decir que si unos padres a esa edad aún no se han dado cuenta, a quien habría que evaluar es a los papás. ¿Ok? Esto lo digo ya. Y habría que evaluar a los médicos que vieron a ese niño durante años y a los profesores o educadores. Sin embargo, si la pérdida auditiva, si la pequeña sordera no era de nacimiento, entonces fue adquirida, los padres se van a dar cuenta a esa edad o incluso antes por síntomas bastante simples. Fíjate tú, si es un niño que en clase no participa de actividades con otros, si es un niño que espera a ver qué hacen los demás para luego él empezar a hacer. Hay gente que esto le llama timidez, hay otros que a veces le llamamos que no oye bien. Si es un niño que
que en casa pone la televisión muy dura y se acerca mucho al televisor. Si es un niño que durante años era más o menos tranquilo y de repente empieza a ser hiperactivo. Todos estos síntomas, aparte obviamente del que no se voltee cuando le llaman o hablan, o bien que su desarrollo del lenguaje haya sido tardío, que haya tardado muchos años en desarrollar el lenguaje, por favor no pierdan un minuto. Vayan al pediatra, vayan al otorrino, vayan al audiólogo, pero háganlo. No háganlo porque no pueden jugar con el desarrollo cognitivo del muchacho. Las bases de la personalidad, Ricardo, se forjan en los primeros 4 años de vida. Pero las bases, digamos, cognitivas a través del oído y la audición se forjan en los primeros 7 años. De modo que los 4 años es un primer parámetro, los 7 años es el segundo, y si de ahí para arriba se superó y no se pudo resolver, entonces ya tenemos un problema importante. Licenciado, tengo un amigo televidente que dice, y esto sí es un caso que me gustaría que en su experiencia usted nos oriente y oriente a los amigos televidentes de consulta participativa. El asunto de un audífono, que es una prótesis como hablábamos al principio, y un amplificador de sonido, porque se ve en internet una cantidad de ofertas de amplificadores de sonido y tengo amigos que han comprado estos aparatos y luego lo han arrumbado porque no, lo han echado a un lado porque no le ha servido de nada. Los audífonos y los amplificadores de sonido hacen el mismo trabajo. En realidad no. Fíjate que en Latinoamérica, no solo en República Dominicana, hay una confusión con un término, con una palabra, que es la palabra audífono. En República Dominicana mucha gente le llama audífono al auricular para escuchar música. Esto en diferentes países de Latinoamérica también ocurre, pero hay otros países en los que no. El audífono, en España y otros países, es el aparato para corregir la audición. Esto es una primera explicación. Hay otra que tiene que ver con lo que tú nos dices, que ahora mismo Internet está lleno de productos estafa, de productos, con todos mis respetos, para quien le gusta dejarse engañar, ¿sí? Es obvio que una bicicleta no te va a dar el rendimiento de un motor, ¿verdad? Es obvio, pero el que se quiera dejar engañar creyendo que con una bicicleta le pone gasolina y funciona, es porque se quiso dejar engañar. Con los amplificadores de sonido que venden en Internet, que cuestan $10, $15, $20, externamente eso se parece a un aparato auditivo. Y digo solo se parece hasta que llega, te lo colocas y lo que te va a provocar es que te amplificará sonidos que antes no oías y te amplifica sonidos que tú ya tienes, por lo tanto te romperá una parte de tu oído interno, te lo va a estropear prematuramente por la imprudencia de ponerte algo que no necesitas. Fíjense, si los sonidos fueran colores, imagínense, si los sonidos fueran colores, eso quiere decir que los colores serían desde rojo, verde, amarillo, azul, blanco. Bien, lo que intento decirles es que si yo en la audición los sonidos blanco o el sonido verde no los oigo, pero en cambio el azul y el rojo lo oigo muy bien, y yo me pones un amplificador de sonido, me amplificará los que no oigo, pero el rojo y el azul que los oigo bien me los sobreamplifica. De modo que al sobreamplificar, lo que estoy haciendo es deteriorar, dañar más mi nervio auditivo. Por eso les invito, por favor, a que de ninguna forma intenten jugar ni inventar. Porque ustedes pueden, si quieren, comprarlo y luego darse cuenta de que se equivocaron. Y si tú no mides la audición, de ninguna forma vas a poder resolver eso en condiciones. Licenciado, nos preguntan, ¿es que los audífonos son muy costosos e inaccesibles? Porque, por ejemplo, no sé en otras naciones, pero en nuestro país ningún seguro médico cubre los audífonos para corrección auditiva. Ejemplo, en el caso de problemas cardíacos, pues sí hay seguros que cubren el marcapaso,
el aparato de marcapaso, pero en cuanto a audición se refiere, ¿cubren ya los seguros estas prótesis? Bien, sí y no. Los seguros médicos actualmente en República Dominicana cubren el estudio de la audición, los estudios básicos los cubren. Unos pocos seguros, unos pocos, sí están en la disposición de ayudar a sus afiliados como debería ser, porque no tiene sentido que le cobran una operación del oído, pero no tiene sentido que no le cubran el aparato auditivo y no les permitan el poder oír a través de los audífonos. Hace un momento tú me hablabas de que son muy costosos. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo. Fíjate que no estoy de acuerdo en absoluto. Vamos a ver. Los humanos actuales, la raza humana, vivimos con la prótesis del siglo XXI permanentemente casi pegada a nuestro cuerpo. Estoy hablando del celular. Esta es la prótesis del siglo XXI. Tú eso lo llevas permanentemente contigo, a todas partes. Si se te daña, te entran todos los dolores. Si lo pierdes, te entran todos los dolores. ¿Sí? Porque ya piensas que no te puedes comunicar, que no tienes recuerdos, que no vas a hablar con la gente. Bueno. Hace apenas unos días tuvimos Black Friday. Por circunstancias tuve que ir a resolver un tema de mi computadora y pude ver el precio todavía hoy de un iPhone 8, de un iPhone 7, de un iPhone 10 y un iPhone 11. Y yo no me podía creer, como teniendo en cuenta que vamos por el iPhone 13, o sea, mucho más allá, algunos de estos dispositivos nuevos, de estas prótesis del siglo XXI, están costando entre $2.000, incluso más. Ahora yo digo, no es que esto sea locura, porque no estoy hablando, cada uno decide lo que compra. Pero ¿sabes algo? En casa todos tenemos un celular de hace 2 años y tenemos otros anteriores que parecen ladrillos, que parecen piedras que uno tiene ahí que ya no le sirven para nada ni para el museo, y difícilmente te duran más de 3 años los celulares. El costo de los aparatos auditivos, que a mí no me gusta llamarles prótesis auditiva, porque nadie le llamaría a unos lentes prótesis de ojos, ¿verdad? Porque si llamaran prótesis de ojos nadie lo compraría. Esto es un elemento que me enfoca a la vista, me enfoca el sentido de la visión y me permite vivir plenamente. Los aparatos auditivos es lo mismo. Los aparatos auditivos hoy en día para mí no son costosos porque cuestan lo mismo que hace 1 año y hace 3 y hace 7 y hace 10. No han subido de precio. Lo que ocurre es que la tecnología va mejorando, pero no suben más de ahí. A diferencia de los celulares que sí van subiendo. ¿Ok? ¿Yo por qué les cuento eso? Porque fíjense que yo sufrí el viernes pasado las tremendas filas, los tremendos tapones en la ciudad de Santo Domingo por el Black Friday, y cuando conseguí llegar a un lugar donde yo pretendía ir, a un mall, era impresionante la locura de el tener que aprovechar cosas que quizá de verdad no iban a ser vitales en tu vida. La locura de él, ya tengo televisión de 60 pulgadas, ahora 70. La locura de él, ya tengo el teléfono pero ahora tiene que ser el otro. La locura de la lavadora, sí, todo es necesario. Pero vivir mejor también, que tu hijo tenga mejor vida también, que tú o tu padre tenga mejor vida también, por Dios. Y no se trata de una prótesis auditiva, se trata de un dispositivo biónico que te pone de verdad en relación con la gente, que te hace menos torpe, porque oír poco es ser torpe. Se nos acabó el tiempo, se nos fue 35 minutos en lo que dijeron Berenjena, pero una exhortación a los televidentes de Consulta Participativa en cuanto a cuándo se debe hacer un estudio audiométrico, una audiometría, la recomendación del profesional, si no el que más, uno de los
especialistas audiólogos que yo conozco de mayor trayectoria y más capacidad. Bueno, has sido muy amable por tu invitación y yo quisiera también invitar ahora en estas Navidades a todos los telespectadores de Consulta Participativa a que vengan a hacerse un chequeo auditivo y si ustedes consideran que necesitan una solución y si no, nosotros les vamos a ayudar. Les vamos a ayudar en Navidad con una campaña que iniciamos llamada Nadie sin oír en Navidad, en la que les ofrecemos hasta el 60% de descuento en algunas de las ayudas auditivas para que nadie se quede sin oír en Navidad ni en el resto del año. Y si me permites, Ricardo, voy a dar un número de teléfono, si me lo permites, para que quien guste pueda pedir una cita para que precisamente lo hagan de modo directo o escriban por WhatsApp. El teléfono es el 829-599-4311. Lo voy a repetir. 829-599-4311. Créanme que eso les puede cambiar la vida y además hay un antes y un después. Muchísimas gracias por esta invitación. Le esperamos en la audiología y en las redes sociales, en Google, solo que pongan Laudio o Laudio RD. Ahí van a encontrar las sucursales en todo el país para ayudarles y estar a su servicio. Licenciado Carlos Torres, de más está decirle que las puertas están abiertas porque usted es parte de Consulta Participativa. ¡Feliz Navidad! Y gracias por orientar a los amigos televidentes de Consulta Participativa y nuestros amigos allende los mares en relación con la importante audición de nosotros los seres humanos. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes, de corazón. Hasta pronto. Bien, amigos televidentes, después de esta charla con el licenciado Carlos Torres Cleirés, solo nos resta hacerle nuestra exhortación acostumbrada en tiempo de pandemia. Recordarles, amigos televidentes, y recordarnos a nosotros constantemente que el COVID-19 no se ha ido. Está aquí, está en el mundo, está tratando de dañarnos. Pongamos atención y cumplamos con las directrices de las autoridades de salud. Lavado de manos, mascarilla constantemente y máxime cuando estamos en público, fuera de casa y sobre todo el distanciamiento social. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.